5 de diciembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Bueno, el gobierno esta semana creo que ha conseguido que la Triple Alianza dé un paso más. Y la Triple Alianza dé un paso más porque ha conseguido que parece que el PSOE va a ser un sostén también, no solamente de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, sino de los presupuestos del PP, los presupuestos de los ajustes y los presupuestos de los recortes. Nosotros vamos a estar en otra parte, nosotros vamos a estar al lado de los sectores populares que ven como una amenaza que se perpetúen los ajustes, que se perpetúen los recortes y que ven también como una amenaza que una ministra de Empleo se le ocurra decir la barbaridad de que los jubilados tengan que trabajar después de jubilarse. En el bloque de la responsabilidad de esta legislatura está el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, para tirar adelante las grandes reformas que necesita nuestro país, para trabajar conjuntamente. Esta legislatura no va de apuntarse las siglas, sino de apuntalar las reformas que son necesarias para nuestro país. Ayer, de nuevo, otro tajo que se le ha dado a la hucha de las pensiones y a la seguridad de nuestros pensionistas y de los trabajadores en el futuro. Y creo que eso es urgente y ahí vamos a estar vigilantes para que no se ponga en peligro y no se ponga en cuestión lo que es el sistema de pensiones en nuestro país. Por eso digo que queda tarea por delante, pero el balance en este mes, imagínense, hemos puesto freno a las reválidas injustas, dándole tranquilidad a miles de familias y a miles y miles de estudiantes en toda España. Hemos puesto en marcha la reforma de una ley injusta, la ley Mordaza, que no era crisis económica, sino que era ideología. Por primera vez se alcanza un acuerdo en este país y subida en el salario mínimo de los trabajadores. Claro que vamos a asistir y vamos a estar representados por Carolina Vescansa y por Pablo Echenique, nuestro secretario de Organización y nuestra secretaria de Análisis Social. Os puedo adelantar lo que vamos a decir. Vamos a decir que no entendemos que algunos se autoproclamen constitucionalistas al tiempo que convirtieron en papel mojado la Constitución con el famoso artículo 135. Y vamos a decir que es necesario cambiar nuestra Constitución para ensanchar los marcos constitucionales y que quepa a todo el país. Pensamos que hay que blindar los derechos sociales, que hay que blindar la lucha contra la corruzione, proibiendo las puertas giratorias en la propia Costituzione. Non siamo stati convincenti, mi dispiace, però andiamo via senza rimorsi. Perché se vince la democrazia e vince il no, è anche vero che noi abbiamo combattuto la buona battaglia con grande determinazione e passione. Buenos días, cafeteros. Qué alto de pronto me he escuchado. Muy buenos días a todos, buenos días, María.es. Muy buenos días. Oye, os echaba ya mucho de menos y ha pasado una sola semana. Hemos desarrollado un sentido... el café es adictivo, esto sí. No cabe ninguna duda. Hombre, lo que se ha demostrado es que esto ya es una droga, ¿eh?
Sé que aunque os veo ahí en los mensajes titubeando, manteniendo el tipo, pero os ha pasado lo mismo. Bueno, muy buenos días, tenía muchas ganas, es verdad, ha pasado solamente una semana, han pasado muy poquitos días, no son suficientes como para tener síntomas de nostalgia, pero es verdad que os he echado mucho de menos porque mientras tanto han estado ocurriendo un montón de cosas que tenemos que comentar, pero fijaos algo que estaba hablando con María esta mañana. Aquí es que cada hora que pasa sucede un acontecimiento y no hay manera de poder detenerse un segundo para mirar hacia atrás. Decía, esta semana tendremos mucho tiempo para hablar de Cuba, de las percepciones que hemos cogido por allí, pero claro, llego a España y nos encontramos con que ayer la primera noticia que conocemos, la victoria de Van der Bellen en Austria, gana los ecologistas frente a la ultraderecha. Bueno, pues el programa va a haber que colocar el foco ahí. A continuación, 3 horas más tarde, nos encontramos con que fracasa el referéndum italiano, esta reforma de Renzi, que además acaba con su dimisión. Y todo esto la realidad va muy rápido, dice Enfermero Salesa, y es verdad que sensación de vertiginosidad. Buenos días, Enfermero Salesa, Luc Val, Praxedes Caballero, Andreu Romaní, Miyagi-san, tantos y tantos amigos. Hardy Useful, Hardy, sé que me has estado echando mucho de menos. Yo también a ti, ahora nos ponemos unas músicas tonta. Dice Olga que la cafetera tiene que alargarse 2 horas de café. No, mira, Olga, voy a contestar una cosa. Había algunos mensajes que me llegaban al alma, profundamente al corazón, que decían... Fernando, te echamos de menos, tal, es que 10 minutos no son suficientes. 10 minutos no son suficientes. Me he tirado 4 horas. Es que lo de la estancia por allí, claro, había un cachondo que decía, ¿te has ido de vacaciones? De vacaciones me voy con el pequeño Fer a la playa, a tirarme en una hamaca. No me voy a un país a cruzar medio planeta, a ir corriendo por las calles en plan clandestino, buscando internet por los árboles, porque en los parques han puesto unos repetidores, entonces tienes que comprar unas tarjetas para conectarme a internet, pidiendo favores a la gente para poder conectarme desde sus casas, desde las oficinas. No, créeme, es que al final 10 minutos de programa a distancia me suponían aproximadamente 4 horas de trabajo entre que empezaba a editar el programa, a grabar. Luego, además, como no tenía acreditación de periodista, sino que iba de turista, no podía estar en ningún sitio donde hubiera autoridades oficiales, que eso es todos los lados son así, y no podía grabar, con lo cual tenía que ir por la calle haciendo como que hablaba por teléfono para grabaros las crónicas, así que de vacaciones, ¿no? Perdón, Mary. Además hay que decir que me ha confesado que tiene una edad y que ya no está para estas cosas. ¿Te estás metiendo con mi edad, Mary? Estoy reproduciendo justamente lo que tú me has dicho, así que... ¿Estás revelando conversaciones privadas? Si hay que ir a Cuba tengo el control alguna vez, el dominio del volumen. Sí, la verdad es que me puedes censurar cuando quieras. ¿Has visto? Pero no, os echo mucho de menos, es verdad. Y no, pero es verdad que no tengo edad yo ya para esto. Yo ya tengo unos años. Dice, y no te quejes tanto. Bueno, pues eso, ahora no te quejes. No, eso es verdad, lo ha pasado muy mal porque además las comunicaciones, solamente por el cambio de hora, eran muy difíciles. Además yo intentaba explicarle todo lo que habíamos estado hablando con el hashtag, cómo había ido, y el pobre estaba allí y me decía, es que tardó 4 horas en hacer un programa de 10 minutos, así que también te lo agradecemos mucho. Sí, lo he pasado fatal por todo eso. Y hombre, con un pequeño añadido, las salas de fiesta y el alcohol estaban prohibidos. Claro. Que eso también algo ha ayudado. Pobrecito. No, bueno, ya tendremos la oportunidad de ir hablando de esto, sobre todo, en realidad, se lo decía ahora María, todas las percepciones que quería contar las he contado ya durante la pasada semana, así que no vamos a colocar mucho el foco sobre Cuba, porque yo creo que se lee perfectamente entre líneas y todo lo que ha ocurrido en torno a los homenajes, etcétera, y a lo que representa y cómo lo estaba viviendo la gente allí y la forma en la que mostraban ese orgullo que en cierta manera se ha desarrollado también por la presión exterior, por muchas cosas. Todo eso ha estado muy, muy descrito, ¿no? Dice Krull, Estados Unidos, ¿no decías que había poco tiempo para tratar los temas importantes? Es verdad, tenemos muchas cosas de las que hablar. Bueno, Javier, Mozzarella, marcados, Guillem Salazar, bienvenidos, Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán, Ángel García, Enrique Quesada. Enrique, espero que estés mejor, que todo vaya bien y espero que estés de buen ánimo. Un abrazo muy fuerte.
Juan López de Uralde. Vamos a hablar ahora con Juan López de Uralde porque sabéis que, como digo, en esta información que centra hoy además las noticias en una buena parte de los periódicos, esta victoria en Austria de Van der Bellen, el ecologista, frente a la ultraderecha. Es una noticia relevante, primero porque coloca de nuevo el foco sobre el ecologismo como alternativa a los extremismos y además da un balón de oxígeno, un impulso también a otros partidos ecologistas por otras partes, por otras zonas de la Unión Europea. Así que es muy interesante. Vamos a hablar con Juan López de Uralde para que nos explique un poco quién es Van der Bellen, cómo se han desarrollado estas elecciones y también hay algún dato relevante. Sabéis que la victoria se le ha dado básicamente el voto de la mujer y esto hay que ponerlo en valor. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días. Radiocable.com. Juan López de Uralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, hemos tenido conocimiento de este resultado en las elecciones de Austria. El ecologista Alexander Van der Bellen ha triunfado. Hay quien decía, es el triunfo del ecologismo frente al extremismo. Sin lugar a dudas es el triunfo de un partido ecologista en Europa, de los Verdes en Austria, un partido que lleva mucho tiempo siendo una alternativa importante en Austria, como lo es en Alemania y como es en muchos países europeos, y que con este triunfo sobre el fascismo, porque realmente el otro candidato es un candidato de extrema derecha, pues ha puesto de manifiesto lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Que el ecologismo es una alternativa para Europa, es una alternativa basada en la defensa de los derechos humanos, en una Europa social, en una Europa solidaria, en una Europa con los valores en los que nosotros desde el ecologismo político creemos, ¿no? Y en ese sentido, pues desde luego este triunfo sobre la extrema derecha para nosotros es importantísimo. Esta noticia ha colocado en el foco la relevancia del ecologismo en un país como Austria y nos ha traído a un personaje como Van der Bellen, al que yo desde luego no tenía en absoluto en el radar. ¿Quién es exactamente Van der Bellen? Bueno, Van der Bellen es una persona que lleva mucho tiempo en la escena política austríaca. Es una persona con un perfil, aunque como candidato de los Verdes en Austria es una persona con un perfil más independiente dentro del mundo verde. Incluso él en las últimas semanas ha optado por un perfil, ha tratado de representar un perfil relativamente centrista, es decir, alejándose de esa acusación que muchas veces se hace contra nosotros de un cierto extremismo ecologista, etcétera, ¿no? Es decir, que ha optado por un perfil pues mucho más por ocupar el espacio del centro frente a la extrema derecha, ¿no? Yo creo que estratégicamente le ha salido bien porque hay que recordar que estas elecciones es una repetición de las elecciones que ya se celebraron hace unos meses, que ya ganó Van der Bellen por un margen todavía más estrecho y ha aumentado ese margen, es decir, que la repetición de las elecciones forzada precisamente por la campaña de la extrema derecha, sin embargo, ha salido mal y ha repercutido en una mayor ventaja para nuestro candidato, para el candidato de los Verdes, ¿no? En ese sentido, eso también es una buena noticia, el hecho de que una segunda vuelta no ha servido para consolidar las posiciones ultraderechistas, sino al contrario para debilitarlas. Estamos viendo además que el voto de las mujeres ha sido decisivo en la derrota de la ultraderecha allí, ¿no? Efectivamente, se ha publicado una encuesta que remarca el hecho de que el 62% de las mujeres ha votado a Van der Bellen frente a un 38% al candidato de la extrema derecha, ¿no? Lo cual pone de manifiesto la importancia del voto femenino para impedir que la extrema derecha gobierne en Austria.
Es una noticia importante, es una noticia interesante, es una noticia que pone de manifiesto cómo el voto femenino puede ser diferente y en este caso ha sido decisivo. Y esta noticia ha coincidido con una también que conocimos ayer, la entrada de Equo en los verdes europeos. Sois ahora miembros de pleno derecho. Esto es una noticia muy relevante. Desde luego que para nosotros lo es, y además en un día como ayer, en un día que realmente el ecologismo político, esa forma de entender la política no solo desde la ecología, sino también, como he dicho, desde valores como la solidaridad, los derechos humanos, la Europa social, un europeísmo crítico, pues el día que asume la presidencia ganando a la extrema derecha de un país tan importante como Austria, pues ese día precisamente Equo entra en el Partido Verde Europeo como miembro de pleno derecho. Eso nos permitirá a partir de ahora presentar propuestas, votar las propuestas del resto de países y en definitiva lo que desde que comenzamos con Equo pues veníamos trabajando, ser los verdes en Europa, los verdes en España. Pues Juan López Duralde, te agradezco muchísimo, Juancho, que hayas atendido esta llamada, como siempre. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a ti, Fernando, un abrazo. Radiocable.com. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. So we got all we need, music, boys and girls. If you don't know how to stand, let go your soul. The sun is rising up and the dance floor's still on fire. Bueno, pues es una noticia importantísima en todo caso, desde luego para los ecologistas, para quienes entendemos que el ecologismo debería tener un espacio decisivo en la política europea y desde luego aquí nacional en España. Debería tener importancia por aquello del ecologismo político. Aquellos que consideramos que la ecología es algo transversal, que no solamente se reduce a la preocupación por el entorno en el que vivimos, que ya sería razón más que suficiente para dedicarle algo de atención, sino que además el ecologismo es también una conducta, una actitud que está relacionada con un amplio espectro de asuntos y que afectan a la impecabilidad en otros asuntos, ¿no? Bueno, el caso es que esto en Austria ha supuesto un cierto terremoto. No lo llevan hoy todas las portadas porque como a continuación conocimos el resultado de este referéndum en Italia. Sabéis que Renzi había propuesto una reforma que proponía suprimir las dos formas de relación de las cámaras, el bicameralismo, retirando la función legislativa del Senado. Estaban pensando en convertirlo en pasar a ser una cámara territorial y además quitaba competencias a las regiones en áreas como sanidad, como infraestructuras, transportes, turismo, y establecía una cláusula de supremacía que permitía al Estado tener siempre la última palabra en cualquier asunto polémico, en cualquier contencioso, ¿no? Y claro, los analistas internacionales lo que decían es que ahora con la dimisión de Renzi, de pronto Italia es conducida a una inestabilidad institucional que no deja de ser uno de los países fundadores de la Unión Europea en un momento en el que los movimientos
más duros están avanzando en varios países y en el que el proyecto europeo está sometido a muchas tensiones por las consecuencias del Brexit, así que hay mucha preocupación por las consecuencias que pueda traer la dimisión de Renzi. Pero en este momento, básicamente, son todo especulaciones. Pero lo cierto es que en cuanto se conoció el resultado de este referéndum, apareció anunciando esta dimisión, que por otra parte era una promesa que ya había anunciado. Non siamo stati convincenti, mi dispiace, però andiamo via senza rimorsi. Perché se vince la democrazia e vince il no, è anche vero che noi abbiamo combattuto la buona battaglia con grande determinazione e passione. Come era evidente. Nadie quiere comparar este referéndum al Brexit, que tiene un impacto mucho más directo, mucho más inmediato en toda la Unión Europea, pero digamos que se establecen unos ciertos paralelismos sobre la desafección que existe, todo lo relacionado con la estabilidad marcada desde Alemania. Y más allá de saber las consecuencias de lo que ha ocurrido, que no las sabremos, y desde luego no inmediatamente, pero sí resulta profundamente inquietante el cuestionamiento sistemático a la democracia que se está produciendo en editoriales, en discursos políticos. Es decir, ahora dicen que los italianos se han equivocado, que los referéndum los carga el diablo, como si el resultado de un referéndum fuera algo diferente a la expresión popular de la decisión colectiva, como si votar fuera el problema de la democracia. Esto a mí me tiene absolutamente atrapado y me preocupa mucho porque es una semilla que va creciendo y que va creciendo en la Unión Europea y desde luego lo vemos en los editoriales, María, y en todos los periódicos y en todas partes, un debate permanente. Y además, sobre todo, recurrir a unos datos que en España son bastante alarmantes, y es que en 40 años no ha habido más que 4 referéndums nacionales y desde 2005, que se votó el referéndum por la Constitución Europea, no hemos votado ningún referéndum y se han tomado decisiones muy importantes. Entonces, lo importante aquí es lo que decías tú, ¿no? De si nos van a intentar meter un poco esa idea de que los referéndums no sirven para nada. No, sí que sirven, lo que pasa es que también influyen muchos factores. Es que además nos encontramos con, en el caso del Brexit, hemos visto una crítica absolutamente extendida en todos los medios de comunicación, dando por hecho que porque el Reino Unido había decidido lo que había decidido, se había equivocado, que la gente es manipulable. En el fondo lo que vienen a decir es: no convoques un referéndum porque la gente es idiota, porque la gente es manipulable, es manejable. Es decir, es la reflexión más antidemocrática que se nos puede ocurrir, ¿no? Yo no imaginaba, jamás se me habría ocurrido pensar que podíamos dar un paso atrás tan importante como cuestionar sistemáticamente las decisiones de los pueblos, ¿no? Que es la esencia misma de la democracia. Decisiones que solo el tiempo dirá si son o no equivocadas para los propios pueblos, ¿no? Pero digamos que una de las consecuencias de la Unión Europea, había una consecuencia que era previsible, que era la pérdida de soberanía, que era observar cómo la soberanía nacional queda debilitada porque finalmente las decisiones se toman entre muchos más países y decisiones que afectan a todos los demás países y hay que concordar todo eso, y es difícil, ¿no? Pero una consecuencia que nadie esperaba es que además de diluirse la soberanía nacional, se fuera diluyendo también la relevancia del voto, la relevancia de la acción de votar, que esto quede poco a poco, se vaya diluyendo la importancia, porque claro, en la medida en que tu voto deja de tener valor, puesto que tiene que, digamos que se va distanciando la decisión, la importancia de la decisión se va alejando cada vez más de los centros de toma de poder, a lo que nos conduce es a pensar, entonces, ¿para qué votar? Si no tiene importancia lo que yo vaya a concluir, ¿no? Si cada vez tiene menos valor, tiene menos fuerza mi voto. En fin, a mí me parece preocupantísimo la lectura que se hace, no tanto el hecho de que se tomen unas decisiones que nos puedan gustar más o nos puedan convenir más o menos, porque pueden ser convenientes para Europa o no, o pueden ser convenientes para España, lo que ocurre en Italia o no, o lo que ocurre en el Reino Unido puede ser relevante, bueno o malo para España, pero es la decisión del pueblo del Reino Unido, igual que la decisión del pueblo español, igual que la decisión de los italianos, ¿no? En fin, un permanente cuestionamiento a esto. Y
Y de hecho, no solamente, a mí lo que me parece es increíble y también muy preocupante es hacer una lectura simplista de todo esto. Cuando hay unas elecciones, al igual que cuando hay un referéndum, creo que no hay que ver en quién ha ganado y entonces pensar, es que los votantes del partido ganador son, y empezar a calificarlos con cuestiones pues muy simplistas. Yo creo que ahí influyen muchas cosas. Por ejemplo, ayer en El Objetivo hablaban sobre mentiras, ¿no? Y hablaban también de cómo habían circulado noticias falsas a través de Facebook respecto a Donald Trump. Por ejemplo, pues que el Papa Francisco había apoyado a Donald Trump. A lo mejor habría que ver y analizar esas cosas, esos pequeños detalles, esos factores que han influido en que la gente vote eso. Porque la gente tiene decisión propia, la gente vota por algo. Entonces habrá que ver esos porqués y luego hacer una lectura. Pero no hacer una lectura simplista de que votar no sirve para nada me parece muy peligroso, vamos. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, esta es una de las derivadas, como digo, una de las derivadas del debate, pero dice Ángel Trianero, dice, necesitamos más mecanismos de participación ciudadana para cambiar la realidad política. Y dice Maricruz del Barrio, pues yo estoy completamente en desacuerdo con el análisis que estás haciendo sobre convocar el referéndum. Y Diego, hombre, nos han preguntado hace bien poco y claramente nos gustan los ladrones. Obviamente, unas elecciones no siempre nos gusta el resultado y cada uno vota en conciencia lo que cree que es mejor para su entorno, para su familia, para sí mismo, para lo que sea, ¿no? Pero, en todo caso, dice Harry Useful, dice, cuando oigo a la Unión Europea quejándose de los populismos, me acuerdo de Luis XVI y al zar quejándose de la chusma. Que hay algo de eso, pero en fin, es verdad, es un debate, desde luego no es tan simplista como yo lo estoy planteando, es mucho más complejo, pero no nos engañemos. Bueno, el caso del País, el periódico dice, Italia entra en una nueva etapa marcada por la división, los primeros sondeos dan una clara victoria del no en el referéndum, dice el periódico El País en su edición del 5 de diciembre, debe ser la primera edición. Italia se movilizó ayer en el referéndum convocado por Matteo Renzi para la reforma constitucional, todo un órdago que ha dividido al país por la mitad y ha causado temor en una Europa llena de incertidumbres y que, según avanzaban pasadas las 11 de la noche, los sondeos a pie de urna ha resultado fallida para el mandatario del Partido Democrático. Esos primeros sondeos cifraban el triunfo del no en una horquilla que se situaba en torno entre el 56 y el 60% de los votos frente al 40% que obtenía el sí. Hombre, entonces no parece muy marcada la división, ¿no? Y también los austriacos espantan el fantasma de la ultraderecha. La ultraderecha sufrió ayer un revés en Austria. El progresista Alexander Van der Bellen consiguió una victoria clara y frenó al aspirante del ultranacionalismo que acariciaba la jefatura del Estado. Tras una larga campaña que ha fracturado el país, el nuevo presidente apeló a enterrar las diferencias. El resultado rebaja las expectativas de las formaciones populistas europeas. El resultado rebaja las expectativas de las formaciones populistas europeas. La verdad es que populismo es una palabra contenedor en el que cabe absolutamente todo. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando y María. Esto de los referéndums no viene de ayer o del Brexit, sino que viene de lejos. Cuando la Constitución Europea empezó a ir poco a poco saliendo no en Francia, en Holanda, finalmente lo que hicieron fue cancelar el proceso de preguntarle a la gente porque la estaba rechazando y entonces meternos el Tratado de Lisboa, que fue como la Constitución porque sí, y el control que han tenido las élites sobre Europa desde entonces en contra de los pueblos ha sido mucho más grande, y esta vez sin consulta. Yo creo que es una herramienta más para que sigamos por el mismo camino, gobernándonos élites y negando a los pueblos que puedan decidir sobre ellos mismos.
Sí, porque además el debate ha ido cambiando con el paso de los años también, porque antes, frente a las decisiones de los pueblos, frente a las decisiones de la gente, situaban las dictaduras. Esto ha cambiado. Ahora son la dictadura de los mercados, la dictadura de las élites, de las élites financieras, siempre élites al fin y al cabo, pero antes del mundo de lo militar, ahora entramos en una nueva dimensión, en la postdictadura, la dictadura comercial, ¿no? Pero en todo caso, cuando se habla de tecnócratas al frente de los gobiernos, aunque no hayan sido refrendados por las urnas, pero tecnócratas que conocen de verdad el funcionamiento de los países, no como esos otros ciudadanos que no tienen información suficiente para tomar decisiones sobre su propia vida. Esto siempre me ha gustado mucho, la explicación que se daba sobre los ciudadanos. Cuando se introdujeron, ya lo he contado alguna vez, cuando se introdujeron los jurados populares en España, había un anuncio de televisión, un spot. He tratado de recuperarlo después, pero es que no lo he encontrado. Fijaos que he buscado en YouTube un montón de veces y lo he pedido en algunos archivos, pero no he conseguido que nadie me lo recupere. Había un anuncio para dar a conocer los jurados populares en España, en el que se veía a un padre. Claro, era una decisión muy importante, porque en este país que hemos pasado de un sistema, de una concepción absolutamente franquista del manejo de la justicia, poco a poco se iba democratizando, aunque la democratización, desde luego en la justicia, ha tenido resistencias de formidable importancia, pero ya lo de abrir la decisión jurídica a tribunales populares representaba para esta España gris, pacata, miedosa, temerosa, representaba una auténtica innovación. Y entonces hicieron un anuncio, un spot de televisión que planteaba diversas situaciones, diversas imágenes, ¿no? Se veía, por ejemplo, a un padre que llevaba a un niño de la mano y decía: esta persona no conoce el detalle de la ley, pero sabe lo que es justo. Y entonces se veía como alguien tiraba un papel al suelo y se acercaba y le decía: no tires el papel al suelo, tíralo a la papelera, ¿no? Por ejemplo. O esta persona no conoce el detalle de la ley, pero sabe lo que está bien y lo que está mal. Y se veía separando a dos niños que se estaban pegando, se acercaba un padre y los separaba, por ejemplo, ¿no? Y entonces venía a hablar de la importancia. Y fijaos, la gente que ha trabajado con jurados populares y que ha investigado, ha hecho algún tipo de análisis sobre el funcionamiento de los jurados populares y las actuaciones individuales de los ciudadanos cuando son sometidos o cuando son llamados a participar en un jurado popular. Había un abogado que me explicaba, un abogado valenciano, que me decía: esto es muy interesante, porque la gente, cuando la convocan para un jurado popular, tiene una verdadera llamada a la responsabilidad, porque sabe que su decisión va a tener trascendencia sobre la vida de alguien. Dice, y no te creas que son decisiones que se toman alegremente. De hecho, las decisiones de los jurados populares suelen prolongarse por mucho, y por eso está bastante bien organizada la forma en la que tiene que desarrollarse la toma de decisiones, porque si no se prolongan en el tiempo, porque la gente se lo toma como un ejercicio de enorme responsabilidad. Así que si esto sucede a pequeña escala en algo como un jurado popular, ¿qué no ocurre a gran escala en algo como las propias elecciones, ¿no? Hola María, hola Fernando, hola Resistencia. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Creo que un programa sobre las encuestas sería absolutamente necesario, aunque no nos sacaría de ninguna duda. Creo que las encuestas ya no están para lo que están, sino que están para poner a gente en los gobiernos o intentar ponerlos. La de esta semana de el PSOE sobre Pedro Sánchez, Susana Díaz, pues es un claro ejemplo de cómo el establishment del periodismo intenta que sus candidatos o sus apuestas suban y tengan más votos, que movilicen a la gente. Y la verdad es que da pavor, porque en eso, si se machaca, sí que somos vulnerables los ciudadanos. Creo que decir que somos idiotas no es sano, pero a veces sí que somos manipulables. Estados Unidos, Francia ahora con lo de Le Pen, el Brexit. Me temo que
a nuestra sociedad le pasa algo. Parece cuando vos te preocupás. Si vos te preocupás por los marginados, por los pobres, por los olvidados, por los sometidos, sos populista. Naturalmente. Si te preocupás de tener una fiscalidad casi exenta, que no le cobre al capital nada y que permita la acumulación de la riqueza, sos un gobierno serio. Sí, la intencionalidad con la que se manejan las encuestas también merece una reflexión, ¿no? La forma en la que estamos observando cómo medios de comunicación, partidos políticos y otras organizaciones se dedican a la cocina de encuestas, ¿no? Bueno, el periódico El Mundo dice: el no de Italia abre un nuevo frente en la crisis de la Unión Europea. Interpreta el periódico El Mundo, dice: en Italia no hay grandes diferencias entre reformistas y revolucionarios. Unos no hacen las reformas y los otros no hacen la revolución, dijo Bertinotti, Fausto Bertinotti. Lo colocan en ese cintillo que colocan debajo de la cabecera del periódico El Mundo. Y bajo esta frase, el no de Italia abre un nuevo frente en la crisis de la Unión Europea. Dice que en torno al 60% vota contra la reforma de la Carta Magna, con una participación récord, que Renzi, que planteó el referéndum como un plebiscito, anuncia su dimisión, mi gobierno acaba aquí, y que la derrota de la ultraderecha en Austria evita un giro hacia el radicalismo en Europa, dice el periódico El Mundo en su portada. Pero claro, es que hay que entender Italia, es verdad, esta frase, por eso la leía, la frase debajo de la cabecera, la frase de Bertinotti cuando dice: en Italia no hay grandes diferencias entre reformistas y revolucionarios. Bueno, es que de hecho Matteo Renzi, que pasa por un líder progresista, en realidad es democristiano, porque en esa función, en esa fundición de partidos políticos, de ideologías políticas, nos encontramos con que es capaz de llegar a liderar este partido alguien como Matteo Renzi, que es claramente democristiano, y en sus planteamientos no son precisamente radicales, ¿no? Así que el problema es que la izquierda o los progresistas, el progresismo va diluyéndose, y por eso quizá lo que cabría reflexionar a este mismo mensaje que dejabais en el WhatsApp del programa. No es que la gente sea manipulable o no lo sea, no es que los medios de comunicación publiquen encuestas intencionada o no intencionadamente. Lo que yo de verdad echo en falta es una reflexión sobre el por qué la gente vota esas cosas. Es decir, siempre nos quejamos mucho. Estados Unidos ha votado a Donald Trump, pero nadie dice ¿por qué ha votado Estados Unidos a Donald Trump? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que cuestiona del modelo, del sistema, de la forma en la que le han estado gobernando? ¿En qué hemos fallado? Nadie se plantea por qué, en qué nos hemos estado equivocando para que un pueblo como el británico prefiera el aislamiento a un proyecto como el de la Unión Europea. No, ¿por qué no lo planteamos en estos términos? ¿Cuáles son los errores que hemos cometido? A lo mejor eso nos ayuda un poco a entender lo que está ocurriendo, porque había un mensaje en Twitter, creo que lo he retuiteado además, que decía algo así como: en la medida en que estamos perdiendo los derechos sociales, está la gente buscando respuestas en otros partidos políticos. Era Paco Pupus. Paco Pupus decía: si Europa es incapaz de mantener el estado de bienestar, vendrán más derrotas, aunque les llamen populismo. A lo mejor la reflexión debería empezar por ahí. Igual lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Perdona por discrepar contigo, pero es que no tiene nada que ver esto con el Brexit. Lo de Italia era una defensa de la democracia. O sea, lo que había intentado hacer Renzi es
con esta reforma intentar evitar una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba una ley electoral que había hecho, que la declaraba anticonstitucional. Entonces, como la declaraba anticonstitucional, lo que hizo fue aprovechar la razón por la que la daba inconstitucional, que era el premio a la mayoría que le daba la antigua ley electoral, para cambiar la Constitución sin consultarlo con la población. El problema es que el Tribunal Constitucional dijo que tenía que consultarse con la población, entonces tuvo que hacer este referéndum y la gente ha dicho: queremos democracia. No tiene nada que ver con el Brexit. Lo que la gente ha dicho es: nosotros decidimos el futuro de Italia. Absolutamente de acuerdo. Además, es en lo que han coincidido todas las lecturas. No es un asunto en absoluto relacionado. Sin embargo, yo me refería no tanto a lo que se estaba decidiendo, sino al paralelismo que se establece en torno a la importancia de las decisiones de los ciudadanos y el cuestionamiento permanente que estamos viviendo en torno a las formas de votar, ¿no? Porque estoy viendo que en algunos periódicos lo plantean en esos términos, ¿no? Los italianos han decidido en contra de lo responsable, en contra del sentido común, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo hablo más al cuestionamiento de un resultado, por bien o mal que me parezca de lo que se está decidiendo. Pero bueno, dice el periódico El Mundo también: Rajoy pide al Partido Socialista que no aborde aún la reforma de la Constitución. El presidente del Gobierno advierte de que una reforma de la Carta Magna lograría hoy menos respaldo que en el año 78 y solicita a los socialistas que no se abra el debate en el Congreso hasta que el partido no complete su renovación. Rajoy teme que la negociación ahonde la división territorial y abone el independentismo, dice el periódico El Mundo en la portada. Además, ahora es que se está debatiendo precisamente si Podemos asistirá a los actos del Día de la Constitución, aunque despejó ya la incógnita del propio Pablo Iglesias. Claro que vamos a asistir y vamos a estar representados por Carolina Vescansa y por Pablo Echenique, nuestro secretario de organización y nuestra secretaria de análisis social. Os puedo adelantar lo que vamos a decir. Vamos a decir que no entendemos que algunos se autoproclamen constitucionalistas al tiempo que convirtieron en papel mojado la Constitución con el famoso artículo 135. Y vamos a decir que es necesario cambiar nuestra Constitución para ensanchar los marcos constitucionales y que quepa a todo el país. Pensamos que hay que blindar los derechos sociales, que hay que blindar la lucha contra la corrupción, prohibiendo las puertas giratorias en la propia Constitución. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Y es que, según parece, el Partido Socialista es partidario de introducir el modelo federal o buscar alguna fórmula para profundizar en el federalismo español, intentando abrir el debate constitucional en esta legislatura. Es bastante poco probable que eso suceda, porque lo que sí que se está observando es que Partido Popular y Partido Socialista no van a poner en cuestión nada si no es de forma pactada. La prueba está en algunos asuntos que hemos ido viendo. Andrea Levy bautiza como el bloque de la responsabilidad a aquellos partidos que están en su lado, claro. Entonces habla del Partido Socialista, de Ciudadanos, etcétera. En el bloque de la responsabilidad de esta legislatura está el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, para tirar adelante las grandes reformas que necesita nuestro país, para trabajar conjuntamente. Esta legislatura no va de apuntarse las siglas, sino de apuntalar las reformas que son necesarias para nuestro país. Así que parece poco probable que el Partido Socialista, de forma independiente, pudiera observar una nueva fórmula para profundizar en ese federalismo. Y luego nos encontramos con algunas noticias llamativas, con pequeños gestos, pequeños síntomas. El ministro de Justicia, Rafael Català, parece ser que ayer dijo que el gobierno estaría cómodo con una nueva definición de Cataluña. Claro, ya intentó matizar diciendo que siempre que esté dentro de los conceptos que establece la Constitución entre comunidades autónomas, nacionalidades, regiones, que no está dispuesto a abrir ningún debate que lleve a la no igualdad de los españoles, pero dijo que el gobierno estaría cómodo con una nueva definición de Cataluña. Bueno, algo se está moviendo, pero en todo caso lo que sí parece bastante evidente, porque además así lo recuerdan los medios de comunicación, no se va a producir
a espaldas del Partido Popular y de hacerse se va a hacer de forma pactada, porque además todo se está pactando. El propio Rafael Mayoral de Podemos decía, los presupuestos, las rentas mínimas, todo pasa por acuerdos entre PSOE y PP. Bueno, el Gobierno esta semana creo que ha conseguido que la Triple Alianza dé un paso más. Y la Triple Alianza dé un paso más porque ha conseguido que parece que el PSOE va a ser un sostén también, no solamente de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, sino de los presupuestos del PP, los presupuestos de los ajustes y los presupuestos de los recortes. Nosotros vamos a estar en otra parte, nosotros vamos a estar al lado de los sectores populares que ven como una amenaza que se perpetúen los ajustes, que se perpetúen los recortes y que ven también como una amenaza que una ministra de Empleo se le ocurra decir la barbaridad de que los jubilados tengan que trabajar después de jubilarse. Buenas tardes, Fernando. Aquí esperando para recoger el pequeño, mientras que mi mujer ha ido a recoger a la otra pequeña al otro colegio a 4 kilómetros. Esa es la educación que hay. Bueno, pues nada, resulta que es que me he acordado del mensaje que hoy has vuelto a mencionar, que los mensajes sean de 30 segundos y recuerdo que te di el tostón de 2 minutos 59, o sea, 3 minutos. Pero no importa, lo importante es verdad que dejéis mensajes en el 627-002-002 de unos 30 segundos y que en esos mensajes incluyáis un titular sobre el tema que queréis abordar, de manera que nos permite también agruparlos y lanzarlos por temas concretos, ¿no? Hola Resistencia, hola Fernando, soy Álvaro Coy. Dices que en otros países lo que está pasando es que quieren explorar nuevas vías porque se han cansado y bien que lo están haciendo mal. A ver cuándo pasa aquí en España, a ver cuándo probamos cosas nuevas. Un abrazo a todos. Sí, porque luego nos encontramos... Hombre, te advierto que aquí era impensable en un país como este, que además es tan temeroso de los cambios, que de pronto partidos que irrumpen nuevos tuvieran la representación que tienen. Algo está ocurriendo también, no nos engañemos, ¿no? Bueno, el periódico La Razón dice, la amenaza del populismo, el Renchit, sacude Europa. Y entonces hace un juego así de siglas entre Renzi y Brexit, Renchit. Una palabra impronunciable, pero para el periódico La Razón describe lo que está sacudiendo a Europa. Dimite el primer ministro italiano, Matteo Renzi, tras imponerse un abrumador no a su referéndum. Incertidumbre política y financiera en la eurozona ante el temor a que su país más endeudado salga de la moneda única. Y en el editorial Italia, lo que está en juego es el futuro de la Unión Europea. Dice La Razón, la poltrona que cae es la mía. Renzi anoche, al anunciar su cargo tras conocerse el resultado. También Austria frena a la ultraderecha. El ecologista Alexander Van der Bellen derrota al ultra Norbert Hofer con más holgura de lo previsto y evita la llegada del primer presidente, dice populista, dice La Razón. Claro, es que en la prensa de derechas hacen un juego muy interesante para no denominar con la palabra que mejor retrata a esos movimientos, que es fascismo. Con tal de no utilizar la palabra, se han inventado este contenedor populista que a la vez utilizan para la izquierda, la derecha, pero todo aquel que se salga de lo, digamos, del statu quo establecido, ¿no? El Congreso no abrirá el próximo curso la reforma constitucional, dicen, ni la izquierda ni Ciudadanos lo han pedido aún en una subcomisión, dice también el periódico La Razón. Pero como digo, en esta misma denuncia que hacía Rafa Mayoral de Podemos cuando hablaba de los pactos entre PP y PSOE, entraba también al juego Susana Díaz. Ayer de nuevo otro tajo que se le ha dado a la hucha de las pensiones y a la seguridad de nuestros pensionistas y de los trabajadores en el futuro. Y creo que eso es urgente y ahí vamos a estar vigilantes para que no se ponga en peligro y no se ponga en cuestión lo que es el sistema de pensiones en nuestro país. Por eso digo que queda tarea por delante, pero el balance en este mes, imagínense, hemos puesto freno a las reválidas injustas, dándole tranquilidad a miles de familias y a miles y miles de estudiantes en toda España. Hemos puesto en marcha la reforma de una ley injusta, la ley Mordaza, que no era crisis económica, sino que era ideología. Por primera vez se alcanza un acuerdo en este país y subida en el salario mínimo de los trabajadores. En fin, criticar, pero pactar.
Estás escuchando La Cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos oposición. hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues a través de este hashtag, La Cafetera Euroshock, nos estáis haciendo llegar también noticias sobre las que queréis que nos detengamos y que reflexionemos, que está recogiendo María.es. Mary. Sí, empezamos con una que nos ha enviado @pacurrin55 y nos habla de que se ha archivado la querella de José Manuel Soria contra Victoria Rosell. Resulta que el exministro Soria presentó la querella en febrero cuando la magistrada estaba en excedencia y era diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas. Le acusaba de retraso malicioso en la Administración de Justicia, cohecho y prevaricación en referencia a su actuación en la causa que instruyó contra el empresario Miguel Ángel Ramírez. Sin embargo, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha archivado la querella interpuesta por este exministro, el exministro Soria, contra la jueza Victoria Rosell. Paloma Irazazábal nos traslada y nos hace cruzar el charco y nos habla de una gran victoria. De esta gran victoria han hablado Univision y el New York Times, que hablan de que tras meses de protestas las autoridades anuncian que niegan el permiso para un polémico paso de oleoducto en Dakota del Norte. Los cuerpos de ingenieros del ejército estadounidense anunciaron este domingo que negarán los planes para la polémica construcción de un oleoducto, como digo, en Dakota del Norte, al que una tribu nativa de la reserva de Standing Rock se ha opuesto desde hace meses con manifestaciones que han degenerado en violencia, dejando más de un centenar de heridos. Y finalmente han conseguido su propuesta. Y quería detenerme también un poco en lo que nos habéis enviado durante la semana pasada en referencia a Ciudadanos, porque han ocurrido varias noticias alrededor de este partido y queríais poner el foco que en algunos medios a lo mejor puede que no haya habido, pero sí, por ejemplo, en el periódico de Cataluña, que titula Ciudadanos indemniza a su exjefa de prensa que lo denunció por acoso laboral. Inma Lucas demandó al partido y a Rivera por relegarla, según ella dice, y humillarla tras su permiso maternal, y la formación ha abonado 153.000 euros para evitar el juicio. Esto fue pues un caso bastante polémico en las redes, si queríais que pusiésemos el foco, así como también una noticia que publicó Europa Press diciendo que afiliados de Ciudadanos exigen democracia interna. Exigen democracia interna, y es que un grupo de afiliados críticos de Ciudadanos afirma estar respaldado por cientos de militantes de base y ha exigido más democracia interna y más transparencia, y ha denunciado el miedo que existe dentro del partido a expresar opiniones distintas a las de la dirección. Así que vemos que, como en cualquier partido, también hay movimientos internos y ciertas disputas. Alicia Marea de lo que nos habla es del abandono de 25.000 expedientes de presos políticos del franquismo. Lo que hace es trasladarnos a una noticia del diario.es, que dice que el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, deberá dar explicaciones sobre la situación de abandono en la que se encuentran los más de 25.000 expedientes de presos políticos del franquismo que custodia la cárcel de Zuera en uno de sus sótanos. El diputado de Unidos Podemos por Huesca, Jorge Luis, le ha dirigido una pregunta parlamentaria para que aclare en qué plazos, si es que piensa hacerlo, pretende, dijo, concretar una acción definitiva sobre estos documentos históricos que aseguren su conservación futura. Y luego Santiago Arc habla de la necesidad de que la pederastia no prescriba en España. Lo dice a propósito del programa que vimos este domingo en Salvados, en el que Jordi Évole entrevistaba a un pianista británico.
Este pianista aseguró que la música le había salvado la vida contra el trauma que tuvo tras sufrir violencias por parte de su profesor desde los 5 años. Fue un relato increíble y además dio una clave, y es que en Reino Unido no prescriben este tipo de delitos, mientras que sí en España. Entonces se ha abierto un debate sobre esto mismo para ver qué pasa en España y si realmente tienen que prescribir estos delitos, ¿no? Y hoy, para finalizar, 5 de diciembre de 2016, no olvidamos que es el Día Internacional de los Voluntarios. Nos lo recuerda Elena Sweet Toxic Doll y nos dice: el mundo, pese a todo, está lleno de gente buena y generosa. Y nos envía un tuit de Save the Children que dice que en este Día del Voluntario, dice, únete y ayúdanos a cambiar la situación de millones de niños. Sobre esto mismo también, ahora levántate y piensa, nos dice: muchas cosas siguen igual en Europa, como el olvido del derecho humanitario. Y nos recuerda, con un tuit de Proactiva, dice que volvamos a Lesbos, al amanecer 56 personas. 10 niños se han jugado la vida con un mar agitado. Estamos a 2 grados de temperatura. Estamos al límite. Buenos días, cafetera. Buenos días, Fernando. Y bienvenido a nuestro convulso país. Saludos desde Bruselas. Soy Juan Carlos y acabo de escuchar la diferencia de cómo tratan los medios de información belga todo lo que ha acontecido la semana pasada con las ceremonias que han hecho acerca de Fidel Castro y su sepelio. Vaya diferencia. En Bélgica se refieren a Fidel Castro sencillamente como el comandante. En España, sin embargo, y en el programa de Ferreras al Rojo Vivo, no dejan de llamarle una y otra vez el dictador. Lástima, porque pienso que últimamente el programa de Ferreras al Rojo Vivo le está empezando a ocurrir lo que al diario El País, cuando empezó a cambiar ya la manera de referirse a Fidel Castro como, en vez de comandante, el dictador. Bueno, personalmente siempre digo lo mismo, siempre nos quedarán las mañanas de 4. Saludos, cafetera, desde Bélgica. Un abrazo. Bueno, yo varios comentarios en torno a esto, porque además, como han llegado algunos mensajes, en primer lugar sabes que tengo una estrecha relación personal desde hace muchísimos años con Ferreras y voy a hacer una diferencia entre lo personal y lo profesional, ¿no? Primero porque tengo que salir en defensa de Antonio por una razón fundamental. No conozco a nadie más valiente en esta profesión, a nadie a quien sea imposible doblegar. Lo he visto sistemáticamente, presiones de todo tipo a su alrededor, de todo tipo, y bueno, la defensa además está ocurriendo algo que no me gusta en el fenómeno en torno al periodismo. Yo creo que todos somos objeto de las críticas y además está bien que lo seamos, y más en esta profesión, ¿no? Eso no ocurre nada, ¿no? Pero yo no me atrevo a cuestionar la visión que pueda tener Antonio sobre lo que ocurre en Cuba o no, o en cualquier otro tema. Quiero decir que es su visión y, oye, la respeto, al que le guste bien, al que no, pues como tú, puede cambiar perfectamente de cadena y de canal de televisión, ¿no? De lo que no me cabe ninguna duda es de que los planteamientos de Antonio son honestos, se los cree en lo que dice. Y jamás aceptaría las críticas y las presiones de nadie. Por lo tanto, no me creo en absoluto que él gire su discurso, no porque no lo crea, sino porque reciba presiones, ¿no? Esto es una opinión personal y, oye, es verdad, como dice su perfume, tenemos que ser exigentes y también con los medios de comunicación, y esto me parece bien, ¿no? Pero bueno, esto aquí lo que pasa es que, insisto, se mezclan cuestiones personales con cuestiones profesionales, pero para que no haya ninguna duda y lo digo absoluta y de la forma más transparente posible. Ahora bien, en el asunto del tratamiento que se le da a Fidel Castro, ¿no? Eso es algo que estos días sobre lo que he reflexionado mucho, porque también pensaba, habéis visto que en las crónicas que he estado enviando desde allí he intentado no pisar esos territorios, porque me parece que es un debate bastante estéril, que persigue un objeto. Es decir, vamos a definir correctamente, algunos sí me han enviado mensajes, alguna persona me ha hecho llegar mensaje, es que, ojo, estás poniendo en valor la figura de Fidel Castro porque no estás hablando de los disidentes o porque no estás cuestionando. No, yo he venido aquí a hablar de lo que he venido a hablar. He ido a Cuba a ver cómo vivía la ciudadanía cubana los actos de homenaje y despedida a la persona que había estado gobernando sus destinos
llámale dictador, llámale comandante, llámale como tú quieras. El apelativo se lo puedes poner tú perfectamente. Yo te digo que lo que yo he percibido, no me refiero a ti, Juan Carlos, sino a los mensajes que yo he recibido estos días, ¿no? Lo que yo he percibido allí es que incluso los más críticos, y esto lo he contado en las críticas, en las crónicas, incluso los más críticos en Cuba sentían orgullo nacional por el hecho de haber conseguido ser, digamos, un fortín frente a las presiones extranjeras, especialmente de los Estados Unidos, donde da igual con quién hables, ya puedes hablar de... Hombre, los disidentes no, pero los disidentes son una minoría pequeñísima. No así los críticos, que son muchos. Yo he conocido a gente que era crítica con Fidel Castro y que, sin embargo, te terminaba diciendo, y aun con todo, me siento mucho más cerca de esa posición que de aquellos que se marcharon a Miami traicionando al pueblo cubano, ¿no? O sea que yo por eso he intentado no entrar en ese territorio. Fidel Castro era un dictador. No me parece que quepa mucha discusión en torno a eso. No hay discusión política. Ejercía el gobierno de Cuba desde el dictado y desde un estado militar absolutamente militarizado, ¿no? A partir de ahí podemos entrar en matices, divisiones, tal, no sé qué, no sé cuántos. Es un debate que me parece bastante estéril en general, ¿no? Pero que la prensa nacional, no lo digo porque tú lo coloques sobre la mesa, que me parece muy interesante, sino porque es verdad que la prensa sistemáticamente está aludiendo a eso, y desde luego lo he visto también en las redes sociales y desde luego con algunos mensajes que me estaban llegando, ¿no?, sobre Cuba. Había quien me decía, es que planteas que Cuba es un paraíso. No, Cuba no es ningún paraíso. No es el paraíso del comunismo, el paraíso socialista. Yo estuve dando un paseo por un hospital y lo dije en el programa. Creedme que no es un lugar donde a mí me gustaría estar ingresado. Ahora, he estado también visitando hospitales en otros lugares del planeta. En algunos lugares mucho más calientes de lo que es Cuba, e incluso en algunos lugares del entorno. Y salvo los hospitales para extranjeros o para millonarios, os aseguro que no querríais ser ingresado en un hospital en Chile, no querríais ser claro, en las mismas condiciones. Y me dicen, no, es que en un hospital para extranjeros o para millonarios se está estupendamente. Hombre, ya lo sé yo. La cosa es que hay que poner las cosas en su contexto. Es decir, Cuba es un país que no es precisamente un paraíso, tiene enormes dificultades, donde la gente además tiene una auténtica obsesión por prosperar y tiene todos los impedimentos para hacerlo, tiene muchas dificultades para salir adelante porque, en fin, la gente quiere, y sobre todo la gente joven, especialmente la gente joven, ¿no? Y tiene muchas dificultades. Ahora, vete a Haití, date un paseo por Haití, a ver si puedes pasear por Haití solamente y ver una mínima infraestructura. Dicho lo cual, Cuba está en una situación en desplome absoluto, ¿ves? Pero es algo que se percibe en los edificios y que pasa de los edificios a lo institucional, a las propias relaciones sociales, se establece... Bueno, daría para profundizar de verdad mucho, ¿no? Pero claro, hay que colocarlo en su contexto, en el contexto latinoamericano en el que están otros países similares a Cuba, ¿no? Así que, en fin, Bueno, estás escuchando La Cafetera. Perdón, Mary. Bueno, yo quería lanzar también un mensaje y un abrazo a Paco Popus, que nos dice: acudir a rehabilitación después de la cafetera es mucho más llevadera, y nos envía una foto de su pierna, que la verdad que espero que te recuperes, y te mandamos desde aquí un fuerte abrazo, y en la medida en que podamos nosotros sobrellevar todo esto, pues lo esperamos. Y luego Francisco López, @salvatierra _84, nos dice: hoy en directo por no poder ir al curro al estar enfermito, así que también te mandamos un gran abrazo y esperamos que esta cafeína te haga más llevadero todo este día. Bueno, y así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Mañana más, mañana volvemos. Bueno, no nos podemos ir así de fácil.
Venga, menudo tiarro, anímate, que lo has echado de menos, que lo sé yo. Lo que opines tú. Ya, porque tienes ahí una cosita que te... Tienes ahí una contradicción. Por una parte dices que no te gusta el jingle, pero por otra parte cuando lo anhelas. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas. Y dice Graznando, antes de que nos vayamos, la verdad es que el tema de Cuba sí sería, lo que pasa es que la actualidad nos arrolla, pero sí sería para un día debatir despacito, hablar despacio, ¿no? Porque dice Graznando, el problema del castrismo es que no se le podía dejar que tuviera la más mínima oportunidad de triunfar. Y hay algo de eso también, ¿no? Era una anomalía en Latinoamérica, en la que Estados Unidos hacía y deshacía como quería, y no podía permitirse un ejemplo. Lo que pasa es que luego también sobre esa excusa se ha parapetado sobre el bloqueo, etcétera, y por ejemplo no han desarrollado una economía en absoluto, es una economía absolutamente subvencionada, y en el momento en que ha dejado de estar apoyada por Rusia o por Venezuela, se han encontrado en una situación económica extraordinariamente difícil, porque no hay un modelo desarrollado económico, ¿no? Que permita a los cubanos una autonomía, una cierta independencia, una cierta supervivencia, ¿no? Porque además la prosperidad no es un concepto capitalista. Todo el mundo quiere tener una vida más cómoda, una vida un poco mejor. Todo el mundo quiere tener, no ya hablo de libertades, que también, ¿no? Y el modelo lo ha impedido, ¿no? Se ha producido una presión enorme, en buena medida como resistencia a los Estados Unidos, pero no solamente eso, sino que la gente también, oye, es que hay cosas en las que dices, bueno, por supuesto el acceso a ciertos medicamentos, por supuesto el acceso a ciertas comodidades, o a prosperar, ¿no? A desear una vida con tu familia, tus hijos, con mejores comodidades, ¿no? Y en esto, en fin. Y dice Anita Reyes, Cuba es la lucha por su soberanía, y eso es verdad también, ¿no? Porque paralelamente ese orgullo nacional de hemos conseguido resistir, había alguien que me decía, porque en esto el debate está provoca verdadero temor a las consecuencias que pueda tener ahora la llegada de Donald Trump, y me decía un cubano que se llamaba Fernando, además también un tocayo, me decía, pero bueno, aquí hemos estado jodidos muchos años, no nos importa estar jodidos otro trecho también, ¿no? Así que eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Han sabido superar unas enormes dificultades. Y aun con todo, tú vas a Cuba y vamos, no se aproxima ni no es ni parecido a lo que están viviendo otros países. En fin, nos marchamos. Mañana volvemos. Cuidaos, estás escuchando La Cafetera. Informando, Fernando Berlín, a través de las redes Radio Cable.